formación a larga distancia, pues un joven solicitó trabajo como operador del código Morse, un operador de telégrafo. Y él leyó un anuncio que una agencia de correos pues estaba necesitando ese tipo de operador en su empresa. Bueno, pues cuando llegó a la oficina de correos, entró en una oficina grande que estaba llena de un montón de gente y había una tremenda escandalera. Vamos a hacer una práctica. Pónganse a hablar entre ustedes alto. No, eso no es nada. Hablen entre ustedes. A ver. Pues así estaba la oficina. Se oía la escandalera y encima se oían los telégrafos. Y bueno, había un letrero en una mesa de una recepcionista que decía: los que estén buscando el empleo de operadores de telégrafo, hagan el favor de rellenar la solicitud, tome asiento y espere su turno. Bueno, el joven completó su solicitud y se sentó en un lugar donde ya habían 7 personas más esperando por ese trabajo. Ya ellos habían rellenado su solicitud y estaban esperando. Y después de unos minutos, aquel joven, el último que había llegado, se levantó, atravesó todo el hall de la oficina, abrió la puerta del director y entró y se sentó junto al director. Bueno, pues los otros 7 candidatos estaban mirándose los unos a los otros, se quedaron sorprendidos y comenzaron a murmurar: ya verás cómo a este lo echan a patadas porque este se presentó allí dentro y nadie le dijo que entrara. Ya verás cómo lo echan, ya verás, ya verás. Bueno, sin embargo, 2 minutos más tarde salió el director de la oficina y le dijo a todos los que estaban esperando por ese puesto que ya se podían ir porque la vacante ya había sido suplida. Entonces, los candidatos todos protestaron. ¿Pero cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser esto? Espera un momento y denos explicaciones. Ese chico es el último que acaba de llegar, entró en su oficina sin que nadie lo llamara y usted no estuvo ni siquiera 2 minutos con él antes de darle empleo, ya le dio el empleo y nosotros que llevamos aquí 1 hora esperando por ustedes, por usted, ni siquiera nos permite una entrevista. Esto es una injusticia. Bueno, el director respondió: miren, no es la última hora, sino desde hace 3 horas ya, mientras ustedes estaban todos aquí sentados hablando entre ustedes, el telégrafo ha estado retransmitiendo el siguiente mensaje. Si usted entiende este mensaje, si entiende lo que está escuchando, entre en mi oficina, que el trabajo es suyo. Ninguno lo entendió, ninguno comprendió nada de aquello, ninguno escuchó nada, ningún mensaje, pero este joven sí fue capaz de entenderlo. Así que el trabajo es de él. ¿Cuál es mi propósito en la vida? Mucha gente se ha hecho esta pregunta a lo largo, no de esta generación, sino de muchísimas generaciones atrás. Y seguro que tú te has hecho esa misma pregunta. ¿Qué propósito tiene Dios en mi vida? Y la persona que tiene clarísimo, que está completamente segura de que hay un diseño en la creación, hay una razón por la cual este mundo fue creado así, si esa persona lo entiende, va a querer saber en todo momento dónde va a encajar en ese diseño. No va a querer quedarse por fuera, sino va a querer encajar en ese diseño de Dios. Y con respecto a esta pregunta hay algo que tienes que entender claramente, y es que en su momento Dios te va a dar instrucciones específicas cuando has escuchado y has entendido el llamado de Dios. Quizás no lo entendemos, pero el Espíritu Santo sí va a estar hablando contigo. La importancia de todo esto es que estés bien
sintonizado con el cielo. Que tengas buena sintonía con lo que Dios quiere decirte. Dios le dijo, por ejemplo, a Abraham, mira, vete de tu tierra, vete de tu parentela y sal fuera. Pero no le dijo a dónde tenía que ir, sino cuando comenzó a moverse con su familia y a dar los pasos de fe. Ahí comenzó el Señor a hablar con él. A José, el hijo de Jacob, le dio un sueño en el que decía que sería un gobernante de muchísima influencia, no solamente en Egipto, sino para todo el mundo conocido. Traería bendición José. Pero esto sucedió después de pasar muchos años de penurias, antes de que aquello se hiciera realidad. Dios lo estaba preparando, Dios le estaba hablando. Moisés esperó muchísimos años para que Dios lo instruyera paso a paso, en primer lugar pastoreando ovejas, pastoreando animales, cuidándolas, rescatándolas de las caídas, de haberse roto una patita, de sanarlas. Dios le había dado un trabajo, pero tenía que experimentar el colegio de Dios. Y ahí le mostró lo que tenía que hacer y cómo tenía que hacerlo. Pero estos hombres y muchos otros hombres y mujeres vieron pequeños retazos del propósito de Dios para su vida, pero ninguno de ellos recibió el plan completo de forma rápida. Ninguno. Durante nuestros estudios en el seminario, el pastor y mío, tanto mi esposa y yo, junto con otros compañeros y compañeras de clase, vivíamos en una especie de incertidumbre. Sabíamos que había un llamado, ese fuego que está aquí dentro, que no sabes, que otros que no tienen, no pueden experimentar, que no entienden, que se burlan de ti incluso. Nosotros teníamos ese llamado de parte de Dios, pero no sabíamos qué haría el Señor con nosotros. No lo sabíamos. Dios tenía y tiene un plan específico para nuestra vida y poco a poco fue aclarándolo, llamándonos al pastorado. Y eso fue todo, no me dijo nada más. Y ahí transcurrieron los años de estudio, y aunque no entendía bien cuál era el plan que Dios tenía para mí, confié en que en medio de ese llamado que había recibido, Él me daría más instrucciones a su debido tiempo. Dios no se olvida de aquellos que llama. Y quiero decirte que cuando te estoy hablando de este llamado, no estoy hablando solamente del llamado al ministerio. Estoy hablando también del llamado de tu persona a ser iglesia. A que entiendas que eres parte del diseño de Dios, el cual está el Señor esperando a que des el paso, a que le digas, aquí estoy. Aquí estoy. Dime algo, Señor. Dios está esperando ese llamado, porque yo sé que aquí hay muchos y muchas que han experimentado ese llamado, quizás no hoy, ni ayer, ni antes de ayer, pero sí muchos años atrás, que han experimentado el llamado y lo han apagado, lo han opacado, lo han escondido, lo han metido en una cueva donde creen que nadie lo va a ver. Pero aquel que es llamado por Dios tarde o temprano va a decir, no puedo más, Señor. ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí, Señor? Y mientras nosotros acabamos nuestros estudios, el Señor empezó a trabajar y me colocó como pastor asociado. Bueno, fácil, no había mucho que hacer. Una predicación al mes, cultos de oración, alguna meditación los días de enseñanza, alguna visita al hospital. Un trabajo muy sencillo, muy fácil. Eso fue todo lo que hacíamos. El Señor me colocaba como pastor asociado y Dios nos estaba entrenando a ambos para que se acrecentara nuestra pasión y nos convirtiéramos el día de mañana en los primeros pastores canarios de las asambleas de Dios en la zona de la laguna. Yo no pensaba que eso fuera a ocurrir, pero Dios sí lo había pensado.
Ustedes podrían quedar sorprendidos si fueran capaces de obedecer el llamado de Dios y decir, aquí estoy, Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Qué puedo hacer? Dime por dónde debo andar, dime cómo debo moverme, dime qué tengo que hacer para agradarte. Dime. Si nos pusiéramos todos en ese sentir espiritual, hermanos, Canarias sería una revolución, porque la iglesia del Señor recibiría palabra directa del cielo para que entendiéramos cuál es la buena, preciosa y perfecta voluntad de Dios para con nosotros aquí en esta tierra de bendición, y es la de sanar las enfermedades de nuestra tierra, es la de bendecir a todos los que nos están rodeando, es la de cambiar el aire espiritual que nos está moviendo hoy en día. Pero para eso hay que decir, di conmigo, ¿qué quieres que haga, Señor? Son unos cuantos, los llamados creo que lo han dicho, los que creo que todavía no nos lo han dicho. ¿Qué quieres que haga, Señor? Vale. Poco a poco van escuchando. Pi, 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 pi. El telégrafo pronto está sonando. Y con esto quiero decirte que a Dios no se le escapa nada. Empezamos con un llamado, seminario, estudios por aquí, estudios por allá, exámenes por aquí, exámenes por allá, relaciones entre estudiantes, muy bonito todo. Y Dios estaba trabajando con cada uno de nosotros. Y quiero decirte que cuando digo esto, hay algo claro, que a Dios no se le escapa ningún tipo de detalle. A Dios no se le escapa ningún tipo de detalle. Recordamos las últimas palabras de Jesús a sus discípulos, que fueron el mandato de llevar el Evangelio a todo el mundo. Pero como hemos visto en días pasados, en predicaciones pasadas, pareciera que aquellos discípulos, aquel pueblo que había escuchado y entendido el amor de Dios acerca de cómo honrarle de verdad a través de Jesús, pareciera que no tenía mucha prisa. No tenía mucha prisa de salir de Jerusalén, y entonces fue necesaria que hubiera una intervención del mundo en forma de persecución para que dispersaran a los creyentes de Jerusalén a Judea, a Samaria y a otros lugares que Jesús les había dicho que fueran. Y vemos, según le hemos leído en los libros de los Hechos, que los judíos religiosos, los fanáticos, mataron a Esteban. Y entonces la persecución sobre los creyentes, sobre los hijos de Dios, sobre los discípulos, fue aún mucho mayor, mucho más dura. Y muchos huyeron de Jerusalén en busca de refugio a otras ciudades y a otros países. Pero Saulo, el que tiempo después sería Pablo, les seguía el rastro. Viajó aproximadamente unos 240 kilómetros hacia Damasco, lo que hoy en día es Siria, con un único propósito, la de arrestar a los que eran discípulos de Jesús, no solamente a los discípulos más cercanos del Señor, sino a aquellos que ahora estaban profesando la fe en ese llamado del Rey de los Judíos, el Mesías. Querían encontrarlos y llevarlos encadenados de regreso a Jerusalén. Pero, otro pero, al aproximarse, al acercarse a esa ciudad, Saulo descubrió que tenía otros planes para él. A mí me gusta la forma de trabajar del Señor. Él permite que nos hagamos la ilusión de que somos los directores de nuestra propia vida. Él nos permite que seamos capaces de fraguar ideales, principios que nos pudieran parecer sacrosantos, principios que nos pudieran conducir a algo mejor, pero todo basado en aquello que nos agrada, todo basado en aquello que entendemos que es lo mejor para nosotros. Y vemos que a este príncipe del judaísmo le cambió la vida por completo cuando se dirigía hacia Damasco. Vemos que el Cristo resucitado lo confrontó y lo puso cara a cara con la verdad del Evangelio. Si quieren leer conmigo en Hechos capítulo 9, versos 3 al 6, ahí se nos dice lo siguiente. Hechos 9,
versos 3 al 6. Pero sucedió que de pronto en el camino, ya cerca de Damasco, lo rodeó un poderoso haz de luz que venía del cielo y que lo hizo rodar por tierra, mientras oía una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él contestó: ¿quién eres, Señor? Y la voz le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y él, temblando de temor, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Aquí vemos, hermanos, que el encuentro con Jesús fue impactante. Fue un cambio rotundo en la vida de Saulo, de Pablo ahora, porque vemos que el deseo más apasionado en la vida de Pablo a partir de ese entonces fue el tratar de conocer el plan completo de Dios para su vida y para su pueblo, haciendo lo que más le complaciera al Señor. Había algo que no le permitía hacer otras cosas. Había algo que no lo dejaba tranquilo. Ya las memorias de sus maestros en la fe judía ya no eran el fuerte, ya no eran la referencia, porque había un llamado directo de Dios que estaba sacando de esas tinieblas, de ese problema religioso, a una vida real en el Espíritu. Y Pablo no quería separarse de esa situación, quería vivirla, experimentarla, saber cómo, cuándo hacerlo, en qué momento. Estaba apasionado Pablo. Y escucha esto: fuere lo que fuere, pasare lo que le pasare, ya sea que experimentare un naufragio en Malta, que fuera apedreado en Listra y dejado como muerto, que sufriera palizas, encarcelamiento de Filipo y que finalmente fuera decapitado en las afueras de Roma. Esta fue la oración de Pablo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Algunos ya mayores podrían decirme: pastor, bueno, pero eso es para los jóvenes. No, es para la iglesia del Señor. Tus canas al Señor no le importa, las respeta, pero no le importa tus canas, porque Él ve que con la fuerza, el ímpetu y el amor del Espíritu Santo tú puedes hacer grandes cosas para el reino de Dios. Y esa debe ser nuestra oración también: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Cómo puedo ayudar? ¿Cómo puedo hacer para que mi barrio cambie? ¿Qué tengo que hacer? Dime. Y esa pasión, acrecentarla en tu vida, esperando la respuesta del Espíritu Santo. Poco a poco. Esa es la pregunta que cada uno de nosotros deberíamos hacernos. Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Saben por qué? Porque en algún lugar hay algo para que tú hagas. Algo que solamente tú puedes hacer. Mírale del lado que está a tu lado y dile: en ese sitio soy yo el que lo va a hacer. Mírense los unos a los otros: en ese sitio lo voy a hacer yo. No señales a tu hermano, sino en ese sitio yo lo voy a hacer. Yo lo voy a hacer. Algo que solamente tú puedes hacer. Hay un lugar específico que solamente tú puedes hacer con la ayuda del Señor. Solamente tú. Y nadie más que tú. Hay un propósito para tu vida que, según el mismo profeta Jeremías, ha existido aún antes de nuestro primer suspiro en la vida. Y Dios le dijo a Jeremías allí en el capítulo 1, verso 5. Jeremías 1, verso 5. Antes de que te formase en el vientre, te conocí. Y antes de que nacieses, te santifiqué. Y te di por profeta a las naciones. Miren, como Jeremías y como Pablo, tú también tienes un propósito dado por Dios que te debe llevar a orar cada día diciendo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Olvídate de tus canas, olvídate de tus enfermedades, olvídate de tu diabetes, de tu problema renal, de tu problema no sé qué. Dedícate a decirle: Señor, ¿qué quieres que haga aún a pesar de tener esto? Quítame esto, Señor, ayúdame. Y lo voy a hacer, pero con más fuerza lo haré si me lo quitas. Y de paso pides oración por tu cuerpo. Entonces, hermano,
¿Te has dado cuenta de que Pablo no le dice a Jesús, Señor, pero antes me gustaría que hicieras esto o aquello por mí? No, al contrario, Pablo lo llama Señor. Le dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Muchos de nosotros oramos al revés. Al revés. Oramos algo así. Señor, quiero esto, quiero aquello. De este color, de este tamaño, de este peso. Cuida a mi familia y provee todo lo que necesito. El pueblo de Dios muchas veces ora así. Sin embargo, yo lo creo por fe. Va a amanecer un día muy pronto en que nuestra existencia como hijos de Dios va a evolucionar, va a transformarse, va a traer madurez cuando pongamos en primer lugar a Jesús el Rey y comenzaremos cada día orando, Señor, ¿qué quieres que haga yo hoy por ti, Señor? Llegará ese momento, hermano, cuando la madurez espiritual llegue a nuestra vida. Y tenemos que buscar ese momento y ponernos ante el espejo de Dios, ante la palabra, ante el Espíritu Santo y decir, Señor, ¿en qué situación me encuentro ante ti? ¿He madurado, no he madurado? ¿Sigo pidiendo todo para mí, para mi familia? ¿Sigo pidiendo todo para mi barrio? ¿O estoy ofreciéndote mi vida para que tú hagas algo en mi vida también? ¿Estoy haciendo yo algo por ti, Señor? Dime qué quieres que yo haga, Señor. Recuerda esta verdad. Él te conoce. Siempre lo ha hecho, siempre lo hará y sabe todo, exactamente todo acerca de ti. No hay nada oculto a los ojos de Dios. Nada. Él no solamente te conoció en el vientre de tu madre, sino que te conoció mucho antes de que fueras concebido. Estas matemáticas no son las nuestras, yo lo sé. Porque allí se está hablando de que algo que no ha sido creado ya es conocido por Dios. Que Dios ha diseñado algo para ese algo que van a hacer. Que Dios va a colocar a ese algo en un lugar específico para que produzca fruto y fruto agradable al Señor. Que Dios, a pesar de que no ha puesto el nacimiento a ese pequeño, a esa pequeña, ya tiene un propósito firme de ser un general de Dios, de ser una conquistadora del Señor, para conquistar las tierras que aún están en la oscuridad. Dios ya lo sabe todo, absolutamente todo. Entonces tenemos que entender que Dios tiene un diseño específico para nuestra vida. ¿No te gustaría saber cuál es? Menos mal que Ana está conmigo y Unice. ¿No le gustaría saber el propósito de Dios para su vida? Gloria a Dios. Menos mal. Pensé que eran como robots. No, tienen alma y tienen espíritu. ¿Saben? Para eso tenemos que reconvertir nuestra forma de entender y de ver las cosas. En nuestra vida tendríamos que colocar ese ¿qué quieres que haga yo, Señor? Tenemos que colocarlo en primer lugar. No se trata de lo que tú quieras hacer, sino de lo que Dios quiere que hagas. Y eso es lo importante en la vida. Es lo más importante en la vida. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Imagínense al pobre Pablo, caído de su cabalgadura allí, dispuesto a matar, a apresar a quien sea, con un conocimiento bíblico increíble. No había nadie que supiera tanto acerca de la ley de Dios. La amaba, creía que la respetaba al 100%, aunque no sabía que no podía. Tenía esa sensación, pero cuando cayó de esa cabalgadura, ocurrió algo. Quedó ante la realidad de que hay un Dios todopoderoso a quien él servía, pero que no le conocía sino en letra. En letra. Todos los preceptos de la ley se los conocía, los 613, todos, de arriba hasta abajo. Impulsaba a otros que las cumplieran. Incluso hablaba hasta con los fariseos y los reorientaba en la fe. Esa capacidad tenía Pablo, pero cuando cayó allí se vio
humillado ante la presencia de Dios. Nuestro Dios nos llama, hermanos, a que caigamos también de nuestros altares, a que caigamos de aquello que hemos creado como lo más importante en nuestra vida, que caigamos de aquello que creemos que es algo que nos vale para todo, a que caigamos al suelo y humillados ante Dios podamos decirle, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Que pongamos prioridad a los valores de nuestra vida. Así como Dios le ordenó a Jeremías y a Pablo que hicieran una tarea específica, Él te ha asignado a ti una tarea específica también. ¿Cuántos quieren descubrirla? Yo no puedo ayudarte. Yo puedo ver ciertos rasgos en tu vida acerca del ministerio que puedes tener. Puedo ver cositas. Pero recuerden que los ojos son engañosos. El Señor mira lo que está adentro. Entonces, tenemos que acercarnos al Señor para que nos diga. Y es interesante que el espíritu de esa palabra, asignar, es usada en el primer capítulo de la Biblia. Allí Dios nos dice en Génesis 1:17 que Dios puso. Cuando lo usamos en el español, simplemente poner es colocar una cosa en un sitio. Pero en el hebreo viene a decir algo más, y es que Dios asignó. No puso solo, sino asignó ¿a quién? A todas las estrellas del firmamento. Así que nuestro Dios es un Dios de orden con propósito, que no hace las cosas por hacerle, y que cogió un puñado de tierra, lo lanzó al cosmos y ahí se quedaron las estrellas colocadas. No. Las estrellas tienen leyes físicas, absolutas. Si se acercan la una a las otras, se absorben por la fuerza de gravedad. Por lo tanto, cada estrella está colocada en el cielo con la mano de Dios, con una ley de permanencia física, para que cumpla su propósito. Y cada una de esas miles y miles y millones de estrellas tiene su propio lugar, asignado por Dios. Y todas cumplen su rol con la precisión de un reloj. Cuando yo entendí esto, me dije, de la misma forma que tú has colocado las estrellas en un lugar preciso, asignado a ese lugar absoluto, tú también lo has hecho, Señor, con nosotros en la iglesia. Tú tienes un lugar específico para cada uno de nosotros y no fue al voleo, sino que Dios conoce cada una de nuestras vidas, nuestro carácter, nuestro talento, que hay que seguir transformando a la imagen de Jesús, pero nos dio dones y talentos para que los desarrollemos en la vida de la iglesia. Si no se desarrollan esos dones y esos talentos, sería igual que estrellas sin la orden de las leyes físicas. Nos estrellaríamos de un lado a otro. Pero Dios es paciente con nosotros. Y sabe que cada uno de nuestros roles, cuando son sometidos a la voluntad de Dios, se cumplen. Y ocurre algo importante, y es que la iglesia es edificada. La iglesia es bendecida. La iglesia recibe poder porque está andando en base al rol que Dios diseñó para la iglesia. Entonces, el éxito verdadero en la vida viene no solamente de conocer el plan de Dios, como lo conocía Pablo, sino de llevarlo a cabo. Como iglesia unida, tenemos un rol que es la de ser luz y sal en la tierra. De forma individual no dejamos de ser iglesia y tenemos un rol individual con nuestra familia. ¿Lo entienden? Algo que Dios asignó a tu vida y a mi vida.
Y si nosotros queremos que nuestro pueblo, nuestros barrios cambien, tenemos que recibir el diseño de Dios por completo, tal como Él lo ideó. No cambiando nada, no es asunto nuestro el pensar si está bien, si está mal, sino que si Dios lo hizo es que es lo perfecto, es lo que se necesita. Y Dios no está utilizando ángeles, arcángeles, querubines, serafines para hacer ese trabajo, sino que está utilizando vasijas como nosotros. Vasijas que deben de estar llenas del Espíritu Santo para que produzca el efecto que Dios quiere aquí en nuestros barrios. Lo vuelvo a repetir. El verdadero éxito en la vida viene no solamente de conocer el plan de Dios, sino de llevarlo a cabo en el lugar que te corresponde, como te corresponde según el llamado que Dios te ha dado. No sigas escondiendo ese llamado que Dios te dio hace 20 años, 25 años. Saca adelante lo que Dios te dijo, lo que Dios quiere hacer contigo. Déjate bendecir y bendice a otros también, para que yo como iglesia, para que el resto de los hermanos seamos bendecidos. No seas egoísta, no guardes aquello que Dios te ha dado para que lo expongas ante los hombres y la iglesia sea edificada. Saca adelante lo que Dios te dio, no lo escondas. Sé valiente. Somos valientes para enfrentarnos a los profesores en las escuelas. Somos valientes para enfrentarnos hasta incluso a un policía si se nos pone con problemas. Somos capaces de enfrentarnos a nuestro esposo, a nuestra esposa. Pero hermanos, cuando tenemos que enfrentarnos a la realidad de que tenemos un llamado, no somos capaces de actuar, ni de movernos, ni de hacer. Y luego vienen las sobrecargas en los lugares de culto. Una persona que lleva 7 trabajos a realizar. Otro con 5 trabajos y el resto sentados de un lado a otro. ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Dime, ayúdame a entender cuál es tu propósito en mi vida. ¿Cuál es mi propósito aquí en la tierra? ¿Para qué me has puesto aquí? ¿Por qué me has permitido que naciera? Habla con el Señor. Haz que la oración de Pablo sea tu oración diaria. Y cuando lo hagas puede que esto transforme tu vida por completo como lo hizo con Pablo. Ora en este momento, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y cuando ores de esa manera, hay una promesa que se cumple. Viene el cumplimiento de una promesa que se encuentra en el Salmo 16, verso 11. ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Salmo 16, 11. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Hay otra versión que lo dice de distinta manera. Tú me enseñas el camino de la vida, con tu presencia me llenas de alegría y estando a tu lado seré siempre dichoso. Siempre. Yo quiero que hagamos algo esta noche. Sal al balcón de tu casa. Sal a la azotea. Si tienes un parque cerca, sal al jardín del parque y mira las estrellas en los cielos. ¿Cuántos se han parado a contemplar las estrellas de vez en cuando? Es algo muy bonito, ¿verdad? Pero vamos a hacerlo esta noche. Y recuerda que Dios puso a cada una de esas estrellitas que conseguimos ver en su lugar correspondiente. En el lugar que a Dios le agradó. De la misma manera, Él te conoce y tiene un plan maravilloso para tu vida. Maravilloso. Él no te ocultará su plan para ti. Cuando ores con un corazón sincero, Él te va a revelar ese plan. ¿Y cuál es la pregunta que tenemos que hacerle? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Han escuchado todo esto, hermanos? Dios no nos pierde de vista. En ningún momento. Siempre está rodeándonos. Y no solamente rodeándonos, sino que está en nosotros a través del Espíritu Santo. No nos deja nunca solos. Y para finalizar, y volviendo a nuestro texto de Hechos 9, una vez que Pablo le responde, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Comenzó la gran aventura del apóstol Pablo. A partir de ese momento,
Pablo se convirtió en el conquistador de ciudades para el Señor, se convirtió en el hombre que coloca los cimientos de la fe cristiana allí en el mundo de los gentiles, mundo al cual pertenecemos tú y yo. Gracias a que Pablo cayó de esa cabalgadura, hizo esa pregunta, el Señor le honró con lo que quería hacer y el Evangelio llegó hasta nosotros, los gentiles. Es por eso que estamos aquí tú y yo, porque alguien obedeció al llamado. Si todos nosotros obedeciéramos al llamado de Dios, ¿saben lo que ocurriría? Canarias quedaría a los pies de Cristo. Por lo tanto, di conmigo, por favor, ¿qué quieres que yo haga, Señor? ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Y por esa respuesta al llamado de Dios estamos tú y yo aquí, celebrando la victoria del Señor. ¿Qué harás con esa llamada que seguro que Dios te ha dado? Voy a finalizar con un versículo. Apocalipsis 3:22. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esta frase tiene una profundidad espiritual que nos llama a una reflexión profunda y a tener disposición de recibir la dirección espiritual que proviene de Dios y solo de Dios. Y en un sentido más amplio, esta frase, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, esta frase también puede aplicarse a todos los creyentes, a todos los discípulos de todo momento, recordándonos la importancia que debemos de tener de prestar atención y oído a la voz del Espíritu Santo en nuestros días. ¿Ustedes entendieron lo que acabo de decir? Nos llama a la reflexión de que tenemos que tener oído atento a la voz del Espíritu Santo en este día de hoy. En este día de hoy. A entender que somos parte del diseño de Dios, a que realmente nos coloquemos en el lugar que nos corresponde de parte de Dios, para que ese reino aún sea más grande, a permitir que el reino de Dios crezca en primer lugar en nosotros, y luego expandirlo por todo lugar, entendiendo que hay una profunda necesidad de que entendamos de que cada uno tenemos un trabajo asignado en la tierra de parte de Dios, al igual que las estrellitas tienen un trabajo asignado de parte de Dios. Dile a tu hermano, eres muy importante para el Señor. Eres muy importante para el Señor. Y Dios tiene un trabajo para contigo y para conmigo. Dios quiere hablar personalmente contigo, sabe tu corazón, sabe tu disposición, sabe todo lo que necesitas y te va a dar las herramientas para que ese propósito se cumpla en tu vida. No permitas que los afanes de esta vida, las tristezas de esta vida, los rumores de guerra, las pestes, las hambres, acaben con tu fe, sino que tu fe se convierta en algo apasionado para poder ver nuestra tierra cambiar, para poder ver nuestra tierra conquistada por el amor de Dios, para ver cómo las enfermedades retroceden ante el poder de Dios, para ver cómo los endemoniados son liberados en el poder de Dios, para ver cómo la voz de Dios corre por todo lugar y son sanadas todos nuestros barrios. Di conmigo, ¿qué quieres que yo haga, Señor? ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Y vemos que a Pablo se le dio dirección y se le dijo, ve a este lugar y espera ahí y te daré instrucciones. Lo estaba preparando. Dios no te va a mandar a ti de repente allí a Kioto a predicar a los japoneses. Hoy no. Quizás en un par de años cuando estés preparado. Es un proceso de transformar lo que está aquí dentro, que salga afuera y que se llene con lo que está en el cielo. Así tendremos pasión por los perdidos. Así tenemos pasión por llevarles el Evangelio. Pero así tendremos, hermanos y hermanas, cumplimiento de la asignación que Dios nos ha dado como hijos, como hijas de Dios. Que el Señor nos bendiga en este día.
que nos guarde, que nos proteja, que nos haga entender las grandes cosas que Dios quiere hacer con nosotros, que no nos asustemos por el llamado de Dios. Muchos otros lo han recibido y han sido hombres y mujeres, algunos de renombre, pero otros han sido hombres y mujeres que han estado en los secretos sembrando, bendiciendo y cambiando corazones. Quizás nunca veremos sus carteles en ningún lado como una preeminencia de persona, pero quizás sí podamos ver cómo el Señor lo recibe con un abrazo tremendo, diciéndole que has sido fiel en lo poco, en lo mucho te pondré. Nos ponemos en pie, por favor.